Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Por ejemplo, te hablaré de que TikTok sigue creciendo en su rama publicitaria y se prepara para competir con los gigantes, que Facebook rediseña su interfaz, que Instagram permite ver las historias en el navegador de mejor manera y que Amazon, uno de los campeones de 2020, compra una empresa de podcast. También WhatsApp compartirá obligatoriamente sus datos con Facebook. Microsoft podría ir a por Discord y Twitter busca mejorar su herramienta de audios. Además, te cuento sobre el cierre de las cuentas principales de Donald Trump. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. Empecemos. Instagram ya prepara un nuevo formato para ver las historias en el navegador. Tras mucho tiempo resistiéndose a abandonar su política 100% móvil, Instagram recientemente y finalmente está centrándose en abordar el mundo de los ordenadores de sobremesa. En un navegador ya podemos consultar los mensajes directos y las historias de nuestros contactos. Y precisamente en este apartado se centra la próxima novedad de la red, que aprueba un nuevo formato para que las historias aprovechen mejor en esas pantallas. Se trata de un nuevo sistema en forma de carrusel con desplazamiento lateral y las historias que están por venir se previsualizan a ambos lados de lo que se está mostrando. Mola, ¿no? Instagram asesora a creadores de contenido para que entiendan el algoritmo. 3 creadores han contado a Business Insider que han tenido conversaciones con la plataforma, conversaciones privadas con Instagram, en las que les han contado cómo y cuánto tenían que publicar en la red social para aumentar así su engagement. Todos dijeron que Instagram recomendaba un gran volumen de publicaciones y que usasen todo el paquete de productos, tanto publicaciones en el feed, como historias, reels e incluso vídeos de IGTV. Algunos de los influencers opinan que el volumen propuesto por la red social es imposible de manejar, pero para otros ha sido una fórmula con la que dejar de estar estancados. La fábrica de millones de TikTok avanza rápido hacia la madurez. TikTok va camino de convertirse en un gran escaparate de todo tipo de marcas. Es la nueva herramienta estrella para la publicidad. Por ello, la compañía ya ha puesto en marcha la división TikTok Business enfocada a empresas. Y así los influencers, siguiendo el camino del mercado chino, donde la app se llama Douyin, empezarán a hacer campañas a través de la aplicación. ByteDance confía en que esta fórmula permita a TikTok generar ingresos, porque claro, como acaba de empezar, de momento su facturación es insignificante, ya que es Douyin quien aporta el 60% de los ingresos en publicidad de todo el grupo, seguido por otros negocios como el agregador de noticias Toutiao. Por cierto, otro de los planes de la empresa es convertir TikTok en una plataforma de comercio electrónico. Y es por ello que en diciembre testeó este servicio con Walmart, la mayor cadena de gran consumo de los Estados Unidos, que intenta competir contra Amazon y que, si el acuerdo se formaliza, entrará en el accionariado de la filial de TikTok en Estados Unidos junto a la tecnológica Oracle. Microsoft puede ir a por Discord como alternativa a TikTok. El gigante del software perdió la oportunidad de comprar la app china después de que obligaran a ByteDance a venderla por razones de seguridad nacional. Pero ahora puede encajar mejor el servicio de chats sobre videojuegos llamado Discord, que recientemente fue valorado en unos 7.000 millones de dólares según TechCrunch. Y esta es una forma más barata y menos política de captar nuevos usuarios. Twitter, Facebook e Instagram bloquean la cuenta de Trump tras el asalto al Capitolio. Las principales redes sociales suspendieron las cuentas del saliente presidente de los Estados Unidos tras los hechos violentos que ocurrieron el pasado 6 de enero, donde grupos de fanáticos del presidente irrumpieron en el Capitolio. Twitter fue la primera en hacerlo. La red del pajarito había alertado primero con un aviso bajo los tweets de Trump alegando riesgo de violencia, y luego suspendió su cuenta, aunque más tarde pudo volver a tuitear con un vídeo de casi 3 minutos de duración en el que por primera vez, en sus propias palabras, afirmó que el gobierno del presidente electo Joe Biden jurará su cargo en poco más de una semana.
Pues bien, lo mismo hicieron las redes de Mark Zuckerberg horas después. Aunque aquí el propio CEO de Facebook aseguró que la suspensión se mantendría. Twitter y Amazon compran empresas de podcast. Spotify ha marcado la tendencia, pero hay quienes le quieren hacer competencia. Por eso, Twitter adquirió Breaker, una app que permite la interacción con podcast y facilita también el dar me gusta y comentar los episodios, así como descubrir nuevos podcasts. Sin embargo, a Twitter no le interesa tanto la aplicación como tal, por lo que la cerrará, pero sí se quedará con su tecnología y el personal de Breaker, para así trabajar en Twitter Spaces, la red social de solo audios y conversaciones en vivo de la propia red del pajarito. Por su parte, Amazon ha adquirido Wondery, una de las redes de podcast independientes más grandes del mundo, y la añadirá a Amazon Music, que salió en el pasado septiembre para impulsar y mejorar su servicio de podcast. WhatsApp ahora compartirá los datos con Facebook. Una serie de cambios en los términos de uso y política de privacidad obligará a los usuarios de WhatsApp a compartir también sus datos con Facebook, algo que será obligatorio para poder seguir usando la app. Este cambio no se aplica a usuarios de Estados miembros de la Unión Europea. Pero te preguntarás, ¿qué datos son exactamente? Pues en general, los datos asociados a la cuenta de WhatsApp y el uso que se haga del servicio. Pues bien, esto incluye el nombre, el número de teléfono, el dispositivo móvil en el que se utiliza, transacciones realizadas, ubicaciones y también los contactos. Eso sí, pero nunca los mensajes o conversaciones, que están cifrados de extremo a extremo. Con ello, Facebook dice mejorar los servicios que ofrece, mejorar la seguridad del usuario y mostrar ofertas y anuncios relevantes en los productos de la empresa de Facebook, entre otras cosas. Facebook rediseña sus páginas para perfiles y sin botón de like. La compañía se deshace completamente del botón de me gusta y hará más hincapié en el número de seguidores con su nueva interfaz, tratándose así de una manera más directa de medir el alcance de la figura pública en cuestión. La compañía ya estuvo haciendo pruebas este mismo verano con un selecto número de perfiles de actores, autores, creadores y demás. Y estos cambios llegarán a todo el mundo a partir de los próximos meses, según comenta la compañía a través de un post oficial. El 93% de los españoles espera que las empresas aceleren sus iniciativas digitales. La compañía Salesforce ha publicado un informe donde muestra que, a pesar de que el año 2020 fue muy complicado, el 80% de los consumidores sigue valorando la experiencia tanto como el producto. Sí, la experiencia es muy importante. Otras conclusiones importantes a resaltar son que ahora, más que hace un año, se le da importancia a los valores corporativos, también a la conexión con el cliente, a la comprensión y la empatía y la experiencia digital y las muestras de responsabilidad social. Y es que está claro que después de todo lo que ha pasado, también el cliente ha cambiado. La división de anuncios de Amazon crece por encima de todas. Amazon es uno de los grandes ganadores del 2020, pues claramente el negocio electrónico aumentó en la pandemia. Y es que la confianza en el e-commerce se ha vuelto casi una obligación. Y eso es una tendencia que no va a disminuir. Pues bien, esto ha ayudado a Amazon a expandir su mercado publicitario. Y es que cerró el año con el 10,2% del mercado total de publicidad online en los Estados Unidos. Y ese crecimiento fue el más elevado de todos sus departamentos, con un 47%. Por ello, Amazon le ha quitado espacio a Google como buscador principal. Y un estudio de Feedvisor señala que de 1.000 grandes marcas mundiales, el 73% ya se anuncia en la página. Piensa que en el 2019 eran solo el 57%. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha resultado mejor o más impresionante? Pónmelo todo en los comentarios, lo leo todo. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me cuentes, que entres allí y me digas qué tal. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.